tenemos ahora las comunicaciones de Alicia Merino y José Antonio Ortega. Creo que José Antonio toma la palabra para presentar a Alicia. Sí, así es. Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos y a todas a esta conferencia que la verdad es que está siendo muy interesante. Lo poco que he podido asistir por cuestiones de trabajo ha sido bastante interesante. Y voy a pasar directamente a presentar a mi compañera Alicia Merino, la cual se encuentra actualmente terminando su tesis doctoral, la cual recibe el nombre de La adquisición de la conciencia fraseológica y el trastorno de espectro autista de nivel 1, y actualmente nos va a hablar sobre estilos humorísticos perjudiciales en relatos de niños con trastorno del espectro autista de nivel 1. Así que no te voy a quitar más tiempo y adelante. Muchas gracias. A ver, para compartir. Vale. Bueno, en primer lugar, a modo de introducción, quisiera hacer referencia a que existe una carencia de estudios que presten atención a la creación de humor por parte de niños con trastorno del espectro autista de nivel 1, ya que los estudios se centran en la comprensión del humor por parte de menores con este trastorno. Por ello, el principal objetivo de la investigación, que en este caso voy a exponer, es analizar la creación de humor en menores con trastorno del espectro autista de 12 años en concreto. Y el foco de atención lo voy a poner especialmente en dos estilos de humor perjudiciales, el estilo de humor agresivo y el autodespreciativo, ya que estudios recientes como el de Gibson del 2019 hacen referencia a que los jóvenes los adolescentes y los jóvenes adultos disfrutan con la creación y con las historias humorísticas en las que se halla el humor hostil o sexual. Por eso me decanto por el humor hostil en este caso, en este estudio. Por otro lado, en esta diapositiva, a la derecha hago referencia a qué voy a analizar en este caso. Cojo como muestra parte de mi corpus doctoral. Mi tesis, que tal y como ha dicho mi compañero, lleva como título La adquisición de la conciencia fraseológica y el trastorno del espectro autista de nivel 1, está formado por en torno a 60 narraciones humorísticas que llevaron a cabo tanto menores con desarrollo neurotípico como menores con trastorno del espectro autista de nivel 1 o con algún rasgo asociado a este trastorno. Estos menores hicieron algunas redacciones humorísticas que tenían dos temáticas diferentes y que se hallan en el marco del proyecto de investigación FigureKit, tal y como ha hablado de Larisa Timofeeva esta mañana. Sobre los dos grupos que participaron en mi tesis y el corpus de destacar que los menores del grupo con desarrollo típico participaron en concreto un colegio de la provincia de Alicante y un instituto. Y respecto al grupo experimental, conté con la participación de algunos socios de una asociación de Murcia que se llama Aspermur y también con la colaboración de algunos menores de la provincia de Castellón que contaban con el diagnóstico de trastorno del espectro autista de nivel 1 o síndrome de Asperger. Por último, en esta diapositiva aparece una flecha donde se hace referencia a la muestra que realmente voy a analizar en esta comunicación. Se trata en concreto de los participantes, de los menores de 12 años. En el grupo experimental cuento con 7 participantes. Todos ellos son niños. Y en el grupo de control me encuentro con 4 participantes, 2 niñas y 2 niños. Por ello, en total, la muestra que analizaré y tendré en cuenta está formada por 11 relatos humorísticos pertenecientes a niños de 12 años únicamente. También cabe destacar que se trata de una actividad anónima y a lo largo de esta comunicación, en los ejemplos, me refiero a los niños, a los participantes, con un código. En este código se hace referencia al grupo al que pertenece cada participante, la edad y el género. Además, en cada ejemplo pongo al lado un símbolo, un dibujo, para hacer referencia si se trata de la temática de conversión en un insecto o de un intercambio escolar en Marte.
El siguiente apartado que voy a tratar es el apartado número 2, donde daré algunas pinceladas sobre qué es el trastorno del espectro autista, para hacer referencia a las características del grupo experimental, y en segundo lugar hablaré un poco de los estilos humorísticos a los que apuntan Martin et al. En 2003. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el DSM-5. Este distingue 3 niveles según el grado de afección, y el nivel 1 es el que presenta menor gravedad, menor nivel de afección. En estas 2 esferas que aparecen en la pantalla, la comunicación e interacción social y los patrones de comportamiento e intereses restrictivos. En este caso nos interesa el primer ámbito, la comunicación e interacción social, ya que se haya relacionado con el objeto de estudio de esta comunicación, con el humor, ya que las personas con TEA de nivel 1 presentan dificultades en la interpretación del lenguaje figurativo y en la interpretación y anticipación de las intenciones. Por ello, la creación de humor es complicada para las personas con este trastorno, ya que requiere de intencionalidad, de metarepresentaciones de los estados mentales y de habilidad tanto de originar situaciones incongruentes como de resolverlas. Y en el caso que nos ocupa, donde los niños tienen que imaginarse al lector de las narraciones, tienen que guiar a este hasta la resolución de esa situación que ellos mismos crean. En definitiva, se trata de un desafío para los menores, ya que la creación de humor presenta un carácter intencional, social, original y figurativo. Por último, en cuanto al marco teórico, en esta diapositiva recojo los 4 estilos humorísticos que presentan Martin et al. 2003, de los cuales ya se ha hablado en otras comunicaciones. Yo no me voy a detener en estas, simplemente voy a hacer algunas apreciaciones sobre los estilos prejudiciales, de los cuales se ha hablado menos realmente. Se ha hablado más de los positivos. Yo voy al polo totalmente opuesto, voy al perjudicial, que es en los que me centro realmente. De arriba a abajo encontramos en primer lugar el humor agresivo, que es aquel en el que las burlas, el daño se dirigen hacia otra persona o colectivo. Y en segundo lugar encontramos el humor autodespreciativo, autohumor, en el cual hallamos el daño donde hallamos que el daño reside, va dirigido hacia uno mismo. El objeto de burla o agresión es uno mismo. De este modo, mediante las características mostradas, tanto de los niños con trastorno del espectro autista como estos pequeños apuntes sobre los estilos humorísticos que veremos detalladamente en la parte cualitativa, a continuación mostraré los resultados cuantitativos en 3.1 y después llevaré a cabo el análisis cualitativo en 3.2. Bien, ¿con qué frecuencia emplean los menores del estudio los estilos humorísticos perjudiciales? ¿Hay diferencias entre los 2 grupos que participan en el estudio? El 75% de los participantes del grupo de control, es decir, de los niños con desarrollo típico, emplean algunos de los estilos humorísticos perjudiciales. Y sorprendentemente, el 71,43% de los menores con TEA de nivel 1 también emplea alguno de los estilos humorísticos perjudiciales. Por lo tanto, sorprendentemente, no hallamos diferencias cuantitativas, algo que realmente me sorprendió muchísimo, ya que, tal y como he avanzado, los menores tienen que imaginarse al receptor del humor, lo cual dificulta mucho más la tarea. De los 11 participantes del estudio, el 72,72% emplea en algún momento de su redacción humorística alguno de los estilos perjudiciales que aquí analizo. Y la siguiente cuestión que me planteo es si habrá predilección por alguno de los 2 estilos negativos que estudio, es por el estilo agresivo o por el estilo perjudicial. Para resolver esta pregunta, esta cuestión,
Tenemos la respuesta en la siguiente diapositiva. Bueno, a simple vista observamos que hay un amplio predominio de uno de los estilos de humor perjudicial. En el primer gráfico, el perteneciente al grupo de control, podemos observar como el 75% de los participantes se decanta por el humor agresivo, frente al 25% que opta por el autohumor. En casos, esto se traduce en que 3 de los 4 ejemplos se hace referencia al humor agresivo, frente a uno que se trata de humor autodespreciativo. Y algo similar ocurre en el caso del del grupo experimental, donde el 80% de los participantes, que se traduce en 4, utiliza el humor agresivo, frente al 20%, es decir, un participante decide utilizar el humor autodespreciativo frente al humor agresivo. En definitiva, observamos cómo ambos grupos de participantes prefieren utilizar el humor agresivo hacia otra persona u otro colectivo frente al autohumor. Por lo tanto, no vemos diferencias cuantitativas. La cuestión ahora que nos planteamos es si habrá diferencias en la creación de situaciones hostiles por parte de los participantes del estudio. Para ello, en las siguientes diapositivas, analizaré algunos fragmentos de los menores que participan en este estudio. Los cuentos humorísticos que han creado los menores del estudio y que presentan algún caso de humor agresivo, los he dividido en 2 grupos, según el blanco de la burla y la índole de la agresión. En este primer grupo observamos cómo la agresión reside en la burla hacia un colectivo, en concreto se trata de los compañeros de clase, y se ridiculiza el idioma que utilizan estos. En el primer ejemplo, el perteneciente al grupo de control dice: primero coges una palabra, le quitas las consonantes y dejas solo las vocales, y después haces como si te estuvieras ahogando, tosiendo y atragantándote a la vez. El segundo ejemplo, el correspondiente a un niño del grupo experimental, dice: hablaban como si te hubieran dado con un palo en la cabeza. En el primer ejemplo observamos una reflexión metalingüística detallada y convincente, parece seria, del idioma de los marcianos. Juega con esta seriedad, ya que a continuación lleva a cabo una serie de acciones simultáneas que finalmente acaban con la pérdida de la vida, ya que para hablar como ellos tienes que dejar de respirar. Y en el segundo ejemplo, el perteneciente al grupo experimental, el participante directamente menosprecia la forma de comunicación de los insectos, ya que la compara con una agresión violenta. Incluso alude al arma que se utiliza y a la parte del cuerpo, a la parte del cuerpo que se golpea. En el segundo grupo que he distinguido en este caso de humor agresivo, lo he titulado del asesinato premeditado a las picaduras. Y en el objeto de agresión, se trata del ser humano. El primer ejemplo pertenece a una niña del grupo de control, y esta niña habla un poco de cuáles son sus aficiones, qué le gusta hacer, y entre ellas me interesa especialmente la segunda, que es la que recojo en el ejemplo, donde dice: en el segundo puesto está maquillarme. Es un buen arma, porque así, si me doy un bañito en un vaso de agua, dejo ahí el maquillaje. Y solo faltaría esperar a que se intoxique. De este modo, en el ejemplo 3, observamos cómo la participante del grupo de control presenta premeditación, astucia y sutileza, ya que emplea una de sus aficiones como arma para perjudicar gravemente la salud del ser humano. De hecho,
no solo llamamos premeditación, sino que manifiesta paciencia. Puede esperar a que el maquillaje haga efecto, intoxique al ser humano y finalmente muera. En cuanto al ejemplo 4, antes de leer este ejemplo, quisiera contextualizar la redacción de este niño con TEA de nivel 1. Se trata de una redacción también de conversión en un insecto y el niño comenta por qué quiere convertirse en una avispa y lo que se supone que hacen las avispas para pasárselo bien. Y entre las aficiones de las avispas, según comenta el niño, leo literalmente, dice que van picando cuando se les molesta y vuelan para tocar las narices. Por lo tanto, podemos hacernos una idea de qué actividades llevarán a cabo las avispas cuando no tienen nada que hacer o nada mejor que hacer, tal y como dice en 4. Si veo personas, me arrimaré sigilosamente a picar en la cara y dibuja una cara, podríamos decir, maliciosa. Soy así de malo. Ja, 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 ja. De este modo, en 4 observamos también intencionalidad y planificación, al igual que en el ejemplo de la niña del grupo de control. No obstante, sí es cierto que en el ejemplo 3, la niña con desarrollo típico presenta una situación más sutil, con mayor planificación y detalle que la del niño con trastorno del espectro autista. En definitiva, en estos dos ejemplos, el blanco del humor agresivo y de los ataques, en ambos casos es el ser humano y aunque las acciones son diferentes, la finalidad es la misma. Se trata de crear situaciones humorísticas a costa del sufrimiento o de la muerte del ser humano. Bueno, una vez abordados algunos ejemplos del estilo humorístico agresivo, tanto de niños con desarrollo típico como atípico, en esta diapositiva recojo los únicos ejemplos que he documentado del estilo humorístico autodespreciativo. Solo he encontrado 2 ejemplos, uno por cada grupo que participa en este estudio, uno del grupo experimental y uno del grupo de control. Y ambos hacen referencia a la integridad física, al daño físico que estos niños experimentan. Debido a que se trata a ejemplos de autohumor, los participantes del estudio y también protagonistas de las historias narradas por ellos son los que manifiestan dicho daño. Y en el primer ejemplo que hallamos en la diapositiva, el número 5, se trata de un juego que el niño inventa y que define de la siguiente forma. En el patio solemos jugar a algo que se llama corre que te pillo, que si te pillo te corto la mano. Un juego muy peligroso, pero que a mí me divierte, no sé por qué, aunque es peligroso para mí, no para ellos, porque es como si yo tuviera solo una vida, porque a mí no se me regeneran las partes del cuerpo. El segundo ejemplo que aparece aquí en las diapositivas, el número 6, es el que pertenece al grupo experimental y dice así: espero que no tenga que ir en cohete al cole. ¿En serio? Parece ser parece ser que no es un cohete, es un teletransportador. Espero que no pase como en las pelis y acabe sin una pierna. En los ejemplos 5 y 6 se hace referencia a la pérdida de un miembro, a la posible amputación de una extremidad. En el primer caso se trata de un ámbito social y relajado, como es el recreo, y a un juego que, tal y como manifiesta el participante de la investigación, es tan divertido como peligroso. Admite estar en apuros, pero parece no importarle su integridad física. En cuanto al segundo ejemplo, al perteneciente al niño con desarrollo atípico, parece manifestar una situación algo más seria, donde incluso muestra cierta preocupación por el empleo de un medio de transporte como el teletransportador y las posibles consecuencias de este, la pérdida de una parte del cuerpo, en este caso la pierna. En ambos casos hallamos humor autodespreciativo, ya que hacen referencia al daño físico mediante la pérdida de un miembro inalienable de los protagonistas de los relatos y participantes de este estudio. En este caso, ellos son el objeto de ridiculización y se halla dentro del plano del daño físico.
Para finalizar con esta comunicación, quisiera exponer algunas conclusiones a las que he llegado. Son conclusiones parciales, ya que la muestra no es muy grande y en un futuro quisiera extender ese estudio y hacerlo con más participantes. En primer lugar, en cuanto al análisis cuantitativo, no hay diferencias significativas en la producción del estilo humorístico perjudicial, algo que no esperábamos encontrar. Y en segundo lugar, relacionado con esto, los dos grupos prefieren el humor agresivo. En segundo lugar, en cuanto a los aspectos cualitativos, en el estilo humorístico agresivo, los dos grupos que participan en el estudio presentan el mismo objeto de burla o agresión. Donde sí hallamos diferencias significativas es en la creación de las situaciones hostiles, ya que el grupo experimental presenta situaciones más sutiles y detalladas, mientras que el grupo experimental, el grupo de los niños con trastorno del espectro autista, llevan a cabo situaciones más directas y violentas. En tercer lugar, relacionado con el estilo humorístico autodespreciativo, tan solo hemos encontrado dos ejemplos y estos hacen referencia al daño físico. Por último, destacar que es una investigación novedosa debido a que se pone el foco de atención a la creación del humor en niños con trastorno del espectro autista de nivel 1 y no en la comprensión. Por ello, todavía queda mucho por hacer en este campo. Y para profundizar en esta investigación, a la derecha he puesto algunos aspectos en los que habría que indagar. El primero de ellos es en la variable de género. En este caso no he podido tenerla en cuenta porque no he contado con la participación de niñas en el grupo experimental, ya que en este caso, el trastorno del espectro autista de nivel 1 es poco frecuente en mujeres. Y en segundo lugar, se suele diagnosticar de forma tardía, por lo que es todavía más complicado encontrar menores que puedan participar en esos estudios. Y en segundo lugar, el segundo aspecto que quisiera tener en cuenta en un futuro es ampliar ese estudio para poder hacer comparaciones y observar quizás posibles tendencias en cuanto al empleo de estos dos estilos de humor que he tenido en cuenta en esta investigación. Finalmente, aquí aparece la bibliografía que he empleado y agradecer la atención prestada. Dejar de compartir. Creo que no me he pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, Alicia. No he sido muy rápido, pero... No, te has ajustado perfectamente al tiempo y así pues también das pie a posibles preguntas y comentarios. O José Antonio o Laura, creo que cualquiera de los dos puede hacer de... Sí, tenemos una pregunta, sí, de Karina, que dice que es muy interesante tu trabajo y tiene dos comentarios. El primero, en el análisis cuantitativo en realidad estás observando más diferencias individuales en el uso del humor porque tu 25% y tu 20% hablan más de un niño que produce humor distinto, perdón, que es muy largo, al de los demás. Y en segundo lugar, dice, en el análisis cualitativo sugiero explorar la creación del humor verbal versus el humor no verbal. En tus ejemplos ha visto que solo los niños de grupo de control presentaron ejemplos de humor verbal, que es más desarrollado. Eso es lo que ha comentado. Bueno, realmente lo estoy leyendo porque, ¿no? En el análisis cualitativo, en realidad, el 25% del 20% más de un niño. Bueno, realmente el 20% y el 25% se refiere a un niño. No tengo el mismo número de niños en el grupo de control que en el grupo experimental. Por eso usé porcentajes, para que fuese más objetivo. Bueno, en este momento Karina Zimmerman puede hablar y puede comentarte si quiere estos aspectos, que queda más claro, tal vez. Sí, muchas gracias. Es que gracias. Yo veo más bien que no es una cuestión de porcentajes, o sea, creo que el porcentaje no te va a servir mucho porque tienes muy poquitos participantes, más bien te está hablando como de que hay estilos diferentes y que hay estilos distintos tanto en el grupo control como en el experimental, y entonces en ese sentido
creo que encuentras bien los resultados, que no hay diferencias entre los niños con trastorno y los niños normotípicos. Y en mi segundo comentario se me ocurre, por los poquitos ejemplos que presentaste, que a lo mejor valdría la pena distinguir entre esta capacidad para producir humor más verbal versus un humor más relacionado con el golpe en la cabeza o hacer cosas raras, porque por ahí vi diferencia, fueron poquitos tus ejemplos, pero creo que valdría la pena explorarlo porque se me hace que tus niños normotípicos sí están presentando más humor verbal y yo tendría la hipótesis de que los niños con trastorno de espectro autista tienen más dificultad para este tipo de humor porque es un humor más desarrollado. Muchas gracias, Karina, lo tendré en cuenta para desarrollar lo que me comentas. Sí, podría ser. No lo he tenido en cuenta, pero podría ser. Muchas gracias. Sí, la verdad es que tengo poca muestra. Además, solo he cogido a los niños de 12 años. Solo. Entonces, sí, la muestra es muy pequeña y los ejemplos son muy pocos. No sé si hay alguna pregunta más en el chat. Yo quisiera comentarte una cosa también en esta línea, ¿vale? Porque según estamos haciendo la exposición, como todos prefieren el humor agresivo y también relacionado con el humor verbal, ¿no puede ser un poco también por la edad? Y que los que tienen trastornos se asemejen más a los que no lo tienen de 8 años, de las otras redacciones, que a los que no lo tienen, que ya saben por su evolución madurativa, ya utilizan más el humor verbal. No sé si eso lo habías pensado o... No lo había pensado, pero es que los niños con desarrollo típico también prefieren el humor agresivo. Entonces eso es lo que me... Realmente no tengo muchos niños con desarrollo típico. Tengo que compararlo con el corpus que manejamos en el grupo de investigación, porque hay más redacciones de niños neurotípicos. Yo tengo muy pocas de neurotípicos, pero sí tengo que compararlo. Podría ser que fuera por esa línea. Sí. Yo quería darte la enhorabuena, Alicia, por tu investigación, que como dices es una investigación novedosa porque lo que estudias es la creación del humor y no la interpretación. Y quería saber si habías pensado investigar también cómo es la interpretación por parte de los niños de los dos grupos, cómo funciona. En principio, no, porque en la tesis realmente me centro en la comprensión y producción de las unidades fraseológicas. Y para la creación, la producción de la fraseología me valgo de la producción de un cuento humorístico. Entonces, en principio no lo había barajado, pero podría ser una posibilidad. Otra vía. Sí, otra vía. Lo que ocurre con estos temas y con la creación o la búsqueda de un corpus así es que hay muchos temas colaterales, ¿no? Que aunque te centres en la fraseología, hoy nos has hablado de humor y evidentemente de los estilos humorísticos, pues yo también pienso que habrá tendencias, incluso la misma narración de un niño concreto tendrá más una tendencia hacia un humor agresivo posiblemente que otro que vaya más hacia un humor afiliativo, así como hipótesis, ¿no? Yo te quería comentar que algunos ejemplos, claro, es verdad que la muestra pequeña, que hay pocos ejemplos, y en ese caso mi recomendación sería que fueran más hacia lo ilustrativo y el análisis detallado de los ejemplos más que hacia datos cuantitativos porque hay muy poca muestra, entonces no te arroja resultados. De hecho, una de tus conclusiones ha sido precisamente que no había gran diferencia entre los dos grupos, ¿no? Si no he entendido mal. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, el caso de 4, que era soy así de malo, decía soy así de malo, jajaja. Decías que era humor agresivo, vale, es agresivo, pero tal vez también es algo de autohumor, no sé. Yo veo ahí, no veo clara en muchos casos la frontera, ¿no? Sí que es cierto que hay como esas dos tendencias del humor afiliativo reafirmativo por un lado y el agresivo autohumor por otro, pero claro, al fin y al cabo el autohumor también es humor agresivo. En ese caso me refería a que es agresivo porque dice que se refiere a la agresión hacia el ser humano por el hecho de picarle en la cara.
luego se reafirma en esa agresión y se ríe de la misma con el jajajaja. Vale. Pero sí, podría ser también como tú. Sí, bueno, hay otro comentario en el chat de Crister Guirado que dice: excelente, interesante cómo el humor constituye una herramienta para crear identidades, diferenciar roles y contextos en una narrativa. Entiendo, por ejemplo, que la mutilación o desfragmentación permite contextualizar diferencias entre humanos y marcianos. Pues no sé si entiendo bien la... A ver, yo creo que aquí, claro, cabe señalar que en las narraciones se les pide a los niños que escriban una historia inventada donde ellos son marcianos, bueno, donde ellos viajan a Marte y tienen compañeros marcianos. No sé si habría diferencias, ¿no?, en esta cuestión de a quién se le mutila, ¿no? Si se le mutila a los marcianos o se le mutila a los niños humanos. Esa es un poco creo, la pregunta. No sé. ¿No piensas que la premisa de una especie diferente y hostil promueve el humor agresivo? Sí, podría ser. El hecho de lo desconocido podría fomentar el humor agresivo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Creo que podemos pasar a la siguiente comunicación. Gracias, Alicia.